Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados, por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, estamos ya en el segundo programa de este mes de diciembre, celebrando, quienes ya nos conocen y nos siguen, todo el mes de diciembre, nuestro quinto aniversario aquí en Lecturas Asombrosas, este espacio de difusión literaria y cultural. Los dejo invitados para todos los jueves al mediodía a través del canal de YouTube de nuestra radio Universidad C. Así que es jueves 8 de diciembre, es un día muy especial, que pensándolo bien, tiene que ver con un poco de los datos que nos entrega el invitado que tenemos hoy, y estoy muy contenta de conocer y de conversar con el escritor, periodista chileno Carlos Tromben Reyes. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángeles, por la invitación. Muy contento de poder conversar contigo y con todas las personas que nos siguen, que siguen tu canal. Muchas gracias. Voy a adelantarles que vamos a conversar sobre Guía para armar un complot en su segunda edición, casi a puertas de cumplir 10 años. Esta primera novela de Carlos, publicada por Rocamar Ediciones, ahí para que ustedes busquen también el catálogo de esta editorial chilena. Antes de presentarles a Carlos, quiero contarles a quienes no me conocen que soy Ángeles Barrera Jofré, anfitriona de Lecturas Asombrosas y directora en la comunidad de lectores en tránsito, esta comunidad hispanoamericana de difusión literaria y cultural, para quienes se quieran unir, ahí nuestro grupo en Facebook. Quiero contarles además, hacerles una invitación. El próximo, ya este fin de semana de hoy, comienza la tercera feria del libro del Maule, y el día sábado 10, ahí se está compartiendo la pantalla, este sábado 10 de diciembre a partir de las 7:30 estará el equipo de escritura para mujeres. Esta escuela ha fundado María Rosa Casanova. Vamos a estar ahí en un conversatorio para conocer la trayectoria y análisis de la literatura femenina en nuestro país, y también para que ustedes conozcan de la trayectoria de la Escuela Escritura para Mujeres, que ya está en su cuarto año. Esto va a ser el sábado 10 en la Plaza de Armas de Talca, así que a todos los lectores en tránsito, lectores de la región del Maule, los esperamos, los esperamos para ese día sábado. Así que ahí tienen una buena oportunidad de disfrutar de esta feria del libro del Maule. Perfecto, vamos a conocer a Carlos Tromben Reyes. Ustedes ya lo habrán visto, periodista, muy aguzado, ha estado en varios programas de televisión, escribe en el Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER, este medio chileno que nos permite tener desde la primera fuente un trabajo de investigación importante, y ahí pueden encontrar sus columnas y sus investigaciones. Como periodista, debutó con la novela Poderes Fácticos, que obtuvo el Premio Revista de Libros el año 2003. Es autor de Huáscar, Premio Nuez Martín 2015, Balmaceda del año 2016 y Santa María de Iquique, elegida entre los 10 mejores libros el año 2017. En el mismo año publicó La Señora del Dolor, una reestructura de Karma, que había escrito en el año 2006. Su última novela, El Vino de Dios, la publicó en el 2019, así que siempre invitamos aquí a que a partir de esta conversación, de asombrarnos con su escritura y su lectura de un fragmento de la novela, empecemos a tener en nuestra biblioteca todos los libros de Carlos. Es además autor de los libros de no ficción, Crónica Secreta de la Economía Chilena, Pescado Rabioso, Brevario del Neoliberalismo y Todo Legal, también publicada este año, en coautoría con Ignacio Rapacase. Guía para armar un complot fue finalista del premio de novela inédita del Fondo del Libro y la Lectura del año 2013. Y Rocamar Ediciones presenta esta nueva versión revisada y corregida por el autor. Esa es
la primera pregunta, Carlos. Muchas gracias por estar hoy acá. Cuéntanos cómo es el proceso de una reedición. Felicitar primero a Ediciones Rocamar por esta visión, porque aunque es una novela de no ficción, nos permite también incluirla en lo que llamamos memoria histórica. Así Mm. que quieran entretenerse, aquí guía Bueno, para... es una mezcla en realidad. La guía es una novela que se basa en algunos elementos de la realidad. Después los podemos comentar cuáles nacen de la realidad y a través del filtro de la novela se van ficcionalizando, pero tienen una raíz en lo concreto, en lo cotidiano, de la vida en los barrios en Chile. Una reedición pasa bueno, por supuesto, por un conjunto de criterios que tienen que ver con la vigencia del texto, de cómo un texto del pasado reciente nos puede seguir hablando hoy, ¿no? El caso de la guía, no sé, fue escrita allá por hace unos más de 10 años, en 2011 en particular, 2011-2012, se publicó el 14, y estaba situada, hay una alusión a ese presente, el de la novela, que son las movilizaciones estudiantiles del año 2011. Entonces había una vigencia de ese momento en que en el modelo de sociedad que habíamos construido en Chile, construido en un plural, en una tercera persona plural así muy dudosa, ¿no? Eh, Empezaba a mostrar ciertas grietas, ¿no? Ciertas grietas, ciertas fisuras, y por ahí se estaba manifestando sobre ese aspecto de modernidad y de eficiencia que había instalado un poco, se había instalado en nuestro país y de nuestro país hacia el extranjero, porque cada vez que uno salía de Chile en esos años era como, oh, Chile, qué bien, qué excelente, cuánto progresa, qué sólida es la economía, cuán ausentes son los conflictos, ¿ah? Cuando América Latina, se hablaba del oasis en América Latina, y ahí empezaba como a rayarse un poco la pintura de este auto último modelo en 2011. Entonces, ese relato en 2011 tenía plena vigencia en hoy, porque, bueno, estamos en una situación evidentemente de crisis social, económica, ambiental, de muchas, de muchas de muchos aspectos la crisis, ¿no? Una policrisis, no solo nacional, pero está instalada, eso no lo puede negar nadie, ¿no? Interpretaciones puede haber muchas, diagnósticos, culpas, pero hay una crisis, ¿no? En el 2011 no había crisis, nadie hablaba de crisis, ¿no? No había ningún caso de corrupción política instalado en el Poder Judicial, no había nada. Entonces, en ese sentido, Guía fue un poquito pionera en mostrar que aquí había algo, ¿no es cierto?, detrás de la superficie de un barrio acomodado de Santiago, que no se nombra Santiago ni el barrio, pero el lector lo puede reconocer. Es un barrio de edificación moderna, en altura, donde entre medio de esos edificios que se han construido en los últimos 30 años hay viejas casonas habitadas por adultos mayores que no quisieron vender en su momento y ahora viven rodeados de edificios. Muchos de ellos viven en una pobreza oculta. ¿Mm? Entonces, viven en un barrio rico, pero son pobres. Tienen la casa y la casa se está a maltraer, ¿no es cierto? Con los postigos caídos, con las hojas de los sucesivos otoños se acumulan en los tejados, el jardín ya murió, hay un auto desvencijado, ahí como que nunca más partió desde el terremoto del 85. En fin, ese era el mundo que yo quería retratar. En la novela. Entonces, reeditar es mirar, recobrar un texto en su vigencia. ¿Qué pasa también por revisarlo? Porque esto de publicar libros siempre el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? A veces se pasan cositas, se pasan errores de distintos signos, entonces una reedición pasa por enmendar los errores que se cometieron. ¿No? Como suele también pasar en remasterización de obras musicales, de películas anteriores, ¿no es cierto? Se limpian, se corrigen algunos errores de continuidad cuando se puede, ¿no es cierto? Las películas siempre tienen errores de continuidad, se les cuelan a los editores. Entonces eso significa reeditar, ¿no? Un libro, una película, una obra musical, ¿no es cierto? Es rescatarla, limpiarla bajo la premisa, bajo la convicción de que tiene vigencia.
Y esa es la gran, lo agradable, lo interesante que tiene la experiencia de reeditar. Sí, y sabes que quiero destacar una cosa que me imagino que fue algo que definieron junto con las editoras o editores Mm, de mm, libro, porque realmente cuando tú ves el libro, mm, no indica tu nombre, no se indica nada, con esta mm, tipografía, con esta estética, además, realmente parece una guía para armar un sí, libro. claro, 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 No sé cómo, atraviesa. no sé cómo fue la primera edición, pero encuentro que es poniéndonos en tonos mundialeros, un golazo esta presentación. Efectivamente, Ángeles, en la reedición precisamente permite eso, permite retrabajar los elementos visuales de diseño de un libro, ¿no? Permiten reconstruir y reposicionar un libro a través de lo gráfico. Y eso fue deliberado, ¿no? La edición original no permitía eso, no permitía hacerse una conjetura perdón, de esa naturaleza. Si esto es realmente un manual pero ¿con qué fin uno puede crear un complot? Porque un complot es para hacer algo malo, ¿no es cierto? Usurpar un espacio, es como una especie de movida de carácter político, económico, financiero, ¿qué es lo que, o es simplemente un producto de la imaginación? Porque los complots y las conspiraciones, ¿no es cierto?, son un rasgo patológico, ¿no? De la sociedad moderna y de siempre, ¿no? La sospecha de que hay alguien conspirando, urdiendo planes secretos, ¿no es cierto?, con algún oscuro motivo. Entonces, esa ambigüedad la quisimos trabajar también en lo gráfico, desde lo gráfico, ¿no? De manera tal que enganchar a los lectores, pues, de la lógica de un punto de venta de una librería, ¿no? No, hay 100 puntos para esa decisión. Recordemos que tú utilizas las herramientas periodísticas, ¿cierto? Esta Sí, cosa mm, investigativa. sí, sí, Eh, lo que uno puede, lo que uno encuentra en la contratapa del libro es que la crítica lo ha señalado como un thriller. mm, mm, Quiero saber la visión que tienes tú con respecto a eso, pero que además conjeturemos en este trabajo periodístico que tú haces, porque utilizas en la novela mucha intertextualidad, mm, que estamos leyendo a un periodista que está haciendo investigación, pero además no se queda solo en la intertextualidad, sino que también haces metaficción. De mm. repente aparece en esta novela que Santiago es, lo que nos presenta Santiago, es una realidad paralela o es un multiverso. Mm, Y ahí mm, es donde yo rescato lo que acabas de decir, la vigencia del texto. O sea, tu novela nos contextualiza a estos dos, desde el 2018 en adelante, nos contextualiza el ambiente que estamos viviendo en Chile a todo nivel. A todo mm. nivel. Entonces quiero que detalles sobre estas herramientas periodísticas, no son solamente periodísticas en el sentido de cómo hiciste la investigación para ir armando esta novela, sino que también estas herramientas literarias que son la metaficción y la intertextualidad. Oye, qué interesante eso que señalabas, Ángeles, de si esto es un universo paralelo, un metaverso, o es o representa un momento histórico. En ese sentido estoy abierto a las dos posibilidades, porque la novela nació en un contexto histórico en concreto, ¿no? En ese momento, donde había un gobierno municipal en esta comuna, ¿no es cierto?, con un signo determinado, ¿no? Pero en ese momento yo vivía en la comuna. Esa es la parte completamente vivencial y empírica, ¿no? Yo vivía en esa comuna y efectivamente en el entorno inmediato, las cuadras aledañas, había una casa de esas características, donde vivía una familia con circunstancias particulares, una familia de hermanos que tenían el mismo síndrome de enanismo, ¿no? Eso era real, eso existió. Y eran mis vecinos. Y también en ese radio cercano había lo que quedaba de un antiguo colegio de niñas religioso, ¿no?
el Sagrado Corazón Argentino. Eso existió también por motivos que yo no pude averiguar dentro lo intenté, intenté averiguar el motivo del cierre de esa orden religiosa y de ese colegio por ahí por el año 2005 y no encontré ningún antecedente. No fui tampoco mucho más porque también quería establecer a partir de esa no indeterminación del cierre del colegio, meter la ficción ahí. Y se le cambió un poco, se le cambió el nombre y se le inventó un pasado oscuro, ¿no es cierto? Con estas niñas que son que empiezan que son producto también que tienen una historia compleja. Entonces, por eso el libro se va abriendo como en una especie como de mandala, ¿no? Se abre una historia y dentro de esa historia hay otra historia que se abre y que se van abriendo las sucesivas historias que tienen que ver con el pasado reciente de América Latina, el pasado de los traumas de las dictaduras militares, de los tráficos de niños, de las apropiaciones o las adopciones ilegales. Es un tema que en Chile es importante, ¿ah? La adopción ilegal no es un caso aislado. Hay distintos circuitos de adopción ilegal, algunos con redes en el extranjero, caso de Suecia, de los países escandinavos, ¿no es cierto? Y en el propio país hay adopciones ilegales, hay redes completas que han sido descubiertas y otras que no han sido descubiertas. Algo de eso está en el libro y eso es una conspiración también, ¿no? Para defraudarla, bueno, en fin, para, para defraudar la fe pública, ¿no? Y eso conversaba con este colegio cerrado, clausurado, en un momento de crisis de la Iglesia Católica. Esa es una crisis que se instaló a partir de esos años, ¿no? Cuando empiezan los casos de abuso empiezan a visibilizarse. Yo tuve que investigar, claro, investigué, por ejemplo, el caso del accidente del equipo uruguayo en los Andes el año 72, ¿no? Y ahí instalé un personaje oscurísimo y lleno de maldad, ¿no? Que está en ese avión, en esas circunstancias. Eh, Fueron varios elementos de investigación, ¿no es cierto? Que el lector ya se estaría, bueno, ¿de qué habla este libro? Si de uruguayos, de enanos, de la Iglesia Católica, habla de todo eso. Eso es lo curioso. El caso también es real. El caso de la familia Ovitz, el caso de una familia completa de hermanos, que eran una verdadera, digamos, un evento rarísimo desde el punto de vista científico. Todos tenían el mismo síndrome de enanismo y todos eran artistas de circo, de música, eran músicos, saltimbanquis, equilibristas, magos, ¿no? Una cosa maravillosa que le hubiera fascinado a Alejandro Jodorowsky, ¿no? Y esos hermanos existieron, estuvieron en el campo de concentración de Auschwitz, se salvaron, varios de ellos sobrevivieron al campo de concentración. Imagínate la fragilidad de este tipo de estas personas, sobrevivieron y llegaron y se radicaron en Israel hasta el día de su muerte. Eso es real, eso fue investigado. Y el resto es fantasía. Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Yo soy lectora en tránsito, eso quiere decir que leo mucho en el transporte público, también Ah, cuando estoy sí, caminando, o me gusta salir a caminar, sentarme en algún lugar y leer. yo igual. Eh, para los que hemos vivido en Santiago, porque ya el colegio no existe, ahí hay una universidad creo ahora, pero que Claro, tenemos sí. recuerdo de dónde estaba el colegio de las monjas argentinas, uno puede Mm, hacer un recorrido con la novela en la mano y recorrer mm. desde el Sí, colegio hasta la municipalidad, recordar esos años en que mm, estaba el exalcalde que no se nombra, pero todos sabemos quién es. mm, Entonces, se puede hacer también eso que te comentaba yo, esta metaficción, ir reconociendo nuestro pasado reciente en sí, las calles de Santiago, ver cómo esta cosa de ir, esta cosa que decía eh, Joaquín Edwards Bello, decía que tenemos esa cosa, los chilenos, de ir votando edificios, vamos votando sí, edificios, sí, sí, sí. Mm, no tenemos esa cosa que tienen nuestros hermanos latinoamericanos de resguardar la casa, no sé, de algún escritor mm, importante, o de preservar la arquitectura. Eh, mm, Santiago estaba lleno de arquitectura europea, hemos ido mm, sufriendo con otras. Entonces, es una novela para eh, caminarla, para ir viendo esos toques
no ficcionales que das a Mm. a la novela y ir armándose también lo que la novela propone. O sea, hay propuestas, eh, eh, estoy hablando para los lectores de nuestra etapa etaria hacia arriba, Mm. pero también para los Sí, sí, que conocieron, claro. claro, pero también para los lectores juveniles, que son los protagonistas actuales de lo que está pasando, cómo se contextualiza lo que está pasando a través de esta historia. ¿Cómo, cómo es tu proceso de escritura, Carlos? Porque es una novela breve. A mí lo Mm. que me llamó la atención, la cantidad de datos y de cosas entretenidas de cómo manejaste a los personajes, sus perfiles, cada uno bien definido, con sus con detalles que vas entregando. Cómo es tu proceso de escritura en esta escritura breve? Mm. Porque no está separada por capítulos, está separada por puntos finales. Mm. Pasamos a una siguiente hoja y en tres páginas nos das una visión, pero increíble. ¿Cómo lo haces, Carlos Trump? Mira, este tipo de libros, como la guía, son libros que yo, por lo general, me doy mi tiempo para escribir, ¿no? Porque yo tengo una labor de escritura que es bien encuadrada en plazos y contratos, son las novelas históricas que he escrito, las investigaciones periodísticas que tú mencionabas en libros como Todo Legal, con Ignacio Chapacase, la Historia Secreta de la Economía Chilena, la Crónica Secreta, perdón. Y las novelas históricas tienen un contexto de trabajo muy profesional, como te decía, con un plazo de entrega, entonces, y eso implica una planificación, implica toda una logística, por decirlo así, ¿ya? Y etapas y cuadros. En cambio, este tipo de libros yo me doy mi tiempo para escribirlos porque y los hago por lo general entre un proyecto y otro, ¿no? Cuando termino una novela que ya se está editando o está en su proceso de divulgación, de instalación, ¿no es cierto? Yo aprovecho de rescatar estos libros, tengo varios también en carpeta que son un poco más, como tú decías, metatextuales, intertextuales, son más especulativos, son más fantasiosos, son más delirantes, ¿no? Son más literarios. Entonces, por lo general los trabajo así. Entonces, entre un proyecto y otro puede pasar un par de meses, me dedico a escribir este libro, lo limpio, lo voy trazando. Entonces, eh, en el caso de Guía, ¿no es cierto? Había primero esta idea de estos encuentros en el barrio de Providencia. Ahí partió. Y hubo varios intentos de escritura que iban quedando, o paraban porque tenía que ser otra cosa. En esa época yo estaba muy metido en el periodismo, era editor de una revista, entonces tenía ese ritmo de trabajo de periodismo, de periodista, ¿no? Todo Viajaba para ayer, mucho, todo etcétera. para ayer. Era todo para ayer, y el personaje de Gabriel recoge eso, viaja a China, va a eventos internacionales, yo en eso, esa era mi vida, ¿no? Era eventos internacionales, pagado, todo pagado, etcétera. Em, Entonces, en ese proceso no había ninguna a priori, no había ninguna restricción, era solamente tirar línea, había cosas que después las potencié, otras que ya no las saqué del manuscrito porque no tenía mucho destino. Entonces ahí se instalaron esta familia de personas peculiares que tienen enanismo y un misterio, ¿no es cierto? Los escritores somos súper voyeristas en el sentido de observar a un ser humano, una persona con rasgos especiales, indumentarias, y crearle una historia, inventarle una historia, ¿no? Ese es el lado escritor. Los periodistas no, pues los periodistas buscan saber quién es la persona, van a un El archivo, le objetivismo, pero preguntan. así, Total, pues distinto. ¿Ah? Es totalmente diferente. Y el escritor no inventa. Oye, no, esta persona este hombre fue carabinero, ¿no es cierto? Y debe ser del sur, no sé, pues, no inventa cosas. Entonces, esas dos cosas de alguna manera marchan al mismo tiempo, ¿no? La especulación boyerista del escritor, que ficciona, que especula, que inventa, con el periodista que investiga, ¿no? Y entonces, en la última pasada, antes de la primera edición, junté todos los puntos en una sola.
en una sola peripecia, en una sola intriga, en una sola línea, ¿no? Lo que atraviesa el texto, ¿no? Están conectados todos estos personajes, ¿no? El ex sacerdote, el alcalde, Gabriel, Francisca, el colegio, los enanos, ¿no? Les hice todo y eso con un esquema gráfico, con unas líneas de conexión en el tiempo, ¿no? Un tipo de vínculo, porque en el libro también está el metaperiodismo, ficción, porque Gabriel empieza a investigar sociedades Claro, inmobiliarias, empieza a buscar escritura, conservador de bienes raíces, archivos judiciales, para llegar a la verdad, ¿no? Que, que es como el Sancta Sanctorum. Una vez que uno entra a la verdad, aparece otro misterio. así es. El misterio siempre se renueva. Bueno, y sin hacer spoiler, nos dejas también con un nuevo misterio. Sí, Así como, sí, y, claro, y, bueno, y llegamos a este umbral de conocimiento, claro. pero viene otro. Eh, Retomando tus palabras, Carlos, esta línea muy difusa entre periodismo y escritura, literatura, y que la vida y la literatura es casi lo mismo. ¿Cuál es Sí. perteneces a los escritores eh, contemporáneos chilenos, tus destacadas, eh, con tus destacados libros históricos, por un lado, y también destacadísimo en tus investigaciones periodísticas? Dos preguntas en ese sentido. ¿Quiénes son tus referentes literarios? ¿A quiénes lee Mm, Carlos Trombe? mm. Primera pregunta. Y segunda, que tiene que ver con esto, es tu visión de la narrativa chilena. Bueno, en términos de lectura soy súper desordenado y poco sistemático Ecléctico, ecléctico. y poco ecléctico y poco fan en el sentido de tener un altar así, ¿eh? Pero sí, efectivamente, en muchos, por ejemplo, en esta novela en particular, en muchas, tengo una peculiar admiración por la literatura argentina. Las propuestas y las obras de autores como Ricardo Kosarinsky, como César Aira, como Ricardo Vicio, todo lo que circula en torno a la edición independiente argentina, Taba, Persona, todo ese mundo editorial argentino independiente es fascinante, ¿no? De la manera en que juegan con la... Y en ese sentido, Guía tiene una deuda absoluta con ese tipo de literatura argentina que combina lo fantástico, el realismo, lo cotidiano, lo barrial, el argot urbano, ¿no es cierto? El humor, ¿no? El humor, la literatura chilena tiende lamentablemente a ser muy seria, en un país que tiene mucho humor, ¿no? Tiene un humor y una forma de hablar el idioma castellano de manera muy creativa. ¿Mm? Muy chistosa, con una calidad improvisacional que en España flipan, ¿no? Con la poesía chilena precisamente por su inventiva. Pero la literatura, la ficción tiende a ser seria, tiende. Hay excepciones, creo ser una, un escritor que trabaja el humor, eh, hay otros también, Cristian Geise, un escritor de Vicuña, de la Cuarta Región, Óscar Barrientos, un escritor de Magallanes, Marcelo Mellado, un escritor de Valparaíso. Tú vas viendo que yo tengo en- una participación o identificación con la novela de región, ¿ya? Yo soy de la quinta región, entonces yo sería con Marcelo, ¿no es cierto? El tema regional, con Óscar, con Cristian, somos escritores de región, ¿no? Aunque yo estoy al lado de Santiago y me muevo también en Santiago, pero y no he escrito de mi región, salvo Balmaceda. Balmaceda ocurre íntegramente en la quinta región y en La Moneda, ¿no? Pero ocurre aquí en la zona los escenarios bélicos de 1891, de entre Quintero y Placilla. Pero soy un escritor que vivo y trabajo en mi región, escribo en mi región, básicamente. Eh, también la literatura hecha por mujeres, que me carga decir literatura femenina, que ya es una distinción odiosa, creo yo, a estas alturas, porque es literatura, ¿no? Hecha por mujeres, como la gran, como Alejandra Tamaña, son grandes autoras ya de una escala que rebasa nuestro país, que ya son autoras internacionales, ¿no? Claro. Eh, Muy destacadas.
Entonces ese es un poco el panorama que yo me identifico, ¿no? Kosarinsky, Aira, Vicio, nunca puedo usar su apellido, Chef, no sé, en fin. Eh, eh, bueno, también la literatura cubana, ¿no? En el plano de lo histórico y del humor también, ¿no? Pedro Juan Gutiérrez, ¿cómo se llama? El hombre que amaba a los perros, ay, estoy hoy día, eh, em, esa novela que Leonardo combina, Padura. Leonardo Padura, que combina el humor, la historia, ¿no? Ese es como mi territorio en la literatura, ¿no? Mis referentes a los cuales yo suelo volver, ¿no? Porque también a mí me incomoda un poco el concepto de obra, ¿no? El concepto de obra maestra, obra canónica. Digamos, en cambio, ese tipo de autor como Aira, como Kosarinsky, la obra es el conjunto, Claro. no es una novela en particular. Si tú dices, háblame una novela de Aira, bueno, sí, te puedo nombrar algunas. O sea, ¿ah? Emma la cautiva, te puedo nombrar, no sé, pues El embalse, Las noches de flores, pero tiene 60 novelas, pues, y todas son como de 150 páginas. eh, entonces, claro, la obra es todo. ¿Mm? Y eso es interesante también. Cada libro es como una especie de Lego de algo que es mayor. ¿Ya? Y eso también me identifica. Sí, ya, detente ahí porque así como tú haces estos puntitos para cruzar a tus personajes, yo entre lo que leí en la novela y en lo que nos estás entregando aquí en Lecturas Asombrosas, estoy haciendo como cruces. Sí, Mencionaste hace poco que Gabriel es como un alter ego, ¿cierto? Como un poco sí. un poco. ¿Ya? Y vimos, o sea, podemos apreciar lo obsesivo que es este personaje. ¿Cuáles Sí. son tus obsesiones, Carlos? Tus obsesiones Mira, literarias. eso es interesante eso porque hay un espacio de obsesión claramente en la literatura y en la creación y en la escritura. ¿M? De hecho, escribir es un proceso que parte un poco de una idea, una imagen, un título, una situación, y después tiene un periodo de zozobra, por decirlo así, que es reunir antecedentes para darle fuerza a esa imagen y darle continuidad como novela. El periodo de zozobra o incluso de un cierto estancamiento. Hay una especie como de echar a andar el motor y es un motor que no parte al tiro. Hay que bombearle un poco de encina, ¿no es cierto? Ponerle. Y cuando agarra ya el motor y cuando o el avión parte, por también usar una metáfora de ese tipo, ya desafía la gravedad, ¿no es cierto? Y llega a los 30.000 pies, crucero, ¿no es cierto? Toma un tiempo en que uno tiene que vencer su curva de la decepción y de la ansiedad, ¿no? Y en ese momento ya entran las obsesiones, pues, y el momento ya que de escritura obsesiva, que es relativamente breve, ¿no? Es como, será el 10%, el 15% de todo el proceso de escritura es ese momento en que ¡guau! Está todo uno volcado al teclado y van saliendo y se están armando los capítulos y está todo listo. Ya es como uno deja correr nomás el asunto. Entonces, en ese tipo de obsesiones, claro, yo tengo la obsesión por la investigación, por los datos, por la historia, por los archivos, por revisar los archivos, por encontrar hechos asombrosos que han quedado almacenados en la crónica periodística de antaño, ¿no es cierto? Eso es bastante obsesivo de mi parte, ¿no es cierto? Y de armar listas, ¿no? Es un tipo de listas, chequeos, planillas Excel, ¿no? Vínculos, hipervínculos a notas periodísticas, a videos de YouTube, ¿no? La palabra clave, ¿no es cierto?, en un motor de búsqueda, y que esa lleva a otra palabra, y se va formando un mapa de búsqueda, ¿no? Un túnel en el tiempo. En ese sentido soy obsesivo. Tengo eso como rasgo de carácter, con ese tipo de prácticas paralelas a la escritura. Interesante lo que nos relatas, porque uno de los propósitos de Lecturas Asombrosas es, a partir de este texto u otros, vayamos desmenuzando y armando este perfil
en este caso tuyo, Carlos, porque uno ya no sé, te conoce a través de las entrevistas en las que participas en televisión o por las columnas que haces ahí en CIPER, pero ir a conocer tu proceso a fondo, cuando uno vuelve a releer tu novela o cuando uno se encuentra con tus nuevos trabajos, eh, es emocionante eso. Por lo menos yo como lectora lo disfruto, Mm, siempre trato de ir más allá. Y los datos importantes que estás dando, el mapa de búsqueda. mm, El mapa de búsqueda, que a veces sí, como tan, mm, puede parecer irrelevante, en tu caso, en tu proceso, es una de las herramientas que utilizas en tu proceso sí, de sí, escritura. sí, sí, Eh, sí. sí. Y no me has respondido a la segunda pregunta, que es ¿Cuál era? A ver, visión. ¿Cuál es tu visión? Porque perteneces a este grupo de escritores chilenos mm, eh, están escribiendo quizás no ficción, pero sí sí, trayéndonos, o sea, restregándonos en la cara lo que estamos viviendo. Es un sí. escritor contemporáneo que rescata la historia para que los Mm, lectores mm, tengamos ese minuto de reflexión y decir, "Ah, aquí mm. estamos, esto pasa por esto, y cómo avanzamos, ¿o no? ¿Cierto? La Sí, lectura, sí. claro. ¿Cómo ves tú esta narrativa chilena actual? Bueno, es que hoy día hay narrativas, ¿no? No hay una sola. Hay una narrativa que adhiere a lo interiorizado, a lo privado, a la vía privada, ¿no? A los procesos, digamos, del yo, ¿no? De mujeres jóvenes urbanas, muchachos que deambulan por la ciudad en busca de algo que no está muy claro, que se parecen de alguna manera al registro de la película independiente, ¿no? Mm. Primeros planos, ¿no? Esa cadencia, Peripecia, la cadencia una de... cadencia lenta, ¿no es cierto? Una cadencia lenta, un personaje que está en el paseo humada, que se mueve, que tiene una pareja que es medio aburrida, que tiene un trabajo alienante, ¿no? Y entonces es un tipo de novela de un realismo utilizado, de la vida privada. ¿Mm? Y después, a grosso modo, estoy haciendo una grosera simplificación. Y en conjunto con eso hay una novela novelas o proyectos de novela que buscan más lo social, ¿no? Que sacan al personaje de, su, de esa automirada, que tiene también un poco, hay un guiño al tema de la depresión, que es muy importante en Chile, ¿no es cierto? Mm. El aislamiento, la alienación, ¿no es cierto? En que las personas estamos única y exclusivamente en nuestro yo, padeciéndolo, ¿no? Por una serie de factores, ¿no? Entonces, el otro, yo no soy tan yo no soy de esa escuela, ¿ya? Definitivamente no me llama mucho la atención. Eh, y en ese sentido, a las autores y autoras que he mencionado, ¿no es cierto? A Nona, a Alejandra, a Marcelo Mellado, a Cristian, a Oscar, buscamos salir del yo para meternos en relación con un nosotros, que es estas comunidades disfuncionales. Marcelo trabaja el tema municipal, las alcaldías, la micropolítica, la biopolítica de los operadores barriales, así de los partidos políticos de cuarta, ¿no es cierto? Con una Mucho lo vi, corrupción, mucho lo vi. con un lobby así penca, ¿no es cierto? Muy chileno. Cristian trabaja una picardía esotérica, también rural, el mundo de los profesores, ¿ah? Muy presente el mundo de los profesores, del profesor como víctima, pero también es un poco escapista, mediocre, borracho, eh, todo ese micromundo muy nacional, ¿no es cierto? En el que hay mucho humor, Mm. ¿no? Hay mucho humor. Nona, Alejandra. Alejandra es una autora extraordinaria porque también tiene humor. O sea, de repente sus cuentos son tremendos, te hablan de cosas duras, durísimas, y mete el humor entre medio, que es otra característica chilena, reírse en los funerales, reírse en los momentos más trágicos, echar una talla, ¿no? Es la salida que tiene el chileno frente a la dureza de la vida y del modelo de sociedad que se le impuso. Y esa literatura yo creo que refresca, ¿no es cierto?
porque sin abandonar la subjetividad, la pone en relación con otros, ¿no? Con la historia, con las estructuras políticas, con el caso de los profesores, con esta burocracia estatal de los profesores o con estos proyectos educativos privados. O sea, y en eso creo que está una gran potencia, ¿no? He mencionado a Álvaro Bizama, también con sus libros que hablan de Villa, que también es un autor regional, a pesar que Álvaro vive en Santiago, y está muy inserto en Santiago, nunca ha dejado de ser un escritor de Villa Alemana, ¿no? Así Yo es. lo hablo con él, pues, o sea, siempre ha sido un escritor de Villa Alemana, de este mundo de rockeros, neonazis, de escritores ocultos que escriben sagas fantásticas que nunca nadie va a publicar, de mujeres que se automutilan, y ahora con este extraordinario libro de no ficción sobre Pablo de Roca, Mm. en su última publicación. Entonces, eso me parece vibrante, ¿no es cierto? Las escrituras que vienen de los márgenes de afuera de Santiago y de las élites literarias tradicionales, eh, me parece súper interesante, y ahí eso vibra y palpita todo el tiempo, y todo el tiempo están saliendo propuestas literarias interesantísimas por ahí. Oye, Carlos, quiero agradecerte porque con esta lista que tú nos has entregado, nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas pueden hacerse un panorama de la narrativa chilena actual. Ahí tú hablas de Marcelo Mellado, de Cristian Geyser, que a propósito estoy iniciando una novela que me regalaron de Cristian, así que ahí voy a comparar con lo que tú dices. Bueno, Alejandra Costamaña, Nona Fernández, y así, Álvaro Bizama, y también, no sé si se me queda alguien en el... Pero para que vayan Oscar haciendo Barrientos, Oscar, sí, Oscar Barrientos, el poeta de ahí extraordinario. Magallanes. Eh, Croata y chilote, croata y claro, chilote. bueno, según los que vivimos en Punta Arenas, la peor mezcla, chocolate y chilote. El diablo entró ahí, el diablo metió mano en eso. ¿Ah? Así es. Carlos, quiero invitar a que nos asombres con un fragmento de guía para un complot, Ya, para que podamos vamos, asombrarnos en tu voz, en tu ya, escritura. ya, vamos. Dice así: miles de guirnaldas iluminan la avenida. Princesas y soldados, ángeles y estrellas se forman y desaparecen en el frontis de la municipalidad. Los niños miran extasiados, los padres y los abuelos también. Saben que es un artificio tecnológico, se dejan llevar por el color y la forma. Hay vendedores de algodón dulce, manzanas confitadas y juguetes luminosos fabricados en China. Hay vecinos mirando el espectáculo desde sus balcones. Gente que descorcha botellas de champán. En la avenida los automóviles circulan con lentitud. En una calle cercana, un hombre saca un carrito desde el patio de una casona decrépita. En una de las ventanas del segundo piso se observa el resplandor de un televisor. Poco más hacia el norte, cientos de patas de pupitre erizan las rejas del liceo de niñas. En las salas y los pasillos se escuchan carcajadas. Las alumnas se han tomado el establecimiento. A esas horas de la noche se pasan botellas de cerveza y se cuentan historias. Han conectado un celular a unos altavoces y se oye un hip hop. En todas las paradas de buses figura el rostro sonriente de algún funcionario municipal. Grupos de turistas brasileños y norteamericanos entran y salen de los restaurantes. Los kioscos están cerrando. Los indigentes cuentan sus monedas y el transporte público se lleva a los últimos vendedores y empleados de regreso a sus barrios. Todas las cámaras de seguridad están encendidas. Las imágenes en tiempo real confluyen en un panel repleto de pantallas. Un hombre de gruesas mejillas y pelo peinado con gomina observa las imágenes con detención. Su corbata italiana refleja el fulgor digital. Acércame la 4, por favor, pide. El operador ingresa la orden y una de las cámaras hace un acercamiento sobre el rostro de un hombre joven. Congela, agranda. El sistema obedece. Cruza la información con bases de datos. Debajo del rostro se lee un nombre y una dirección. El hombre sonríe satisfecho. Afuera lo espera un Mercedes-Benz con chofer y una Navidad en familia. Esa es la primera parte que nos contextualiza lo que va a pasar y uno queda así como, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con esta guía, con esta guía para el complot? Gracias, Carlos, por esa lectura. Somos también promotores de la lectura en voz alta.
Personalmente pienso que Sí, es, sí, personalmente pienso que es un muy acto de importante. amor que le dan en Gigante. voz alta. Eh, Dos preguntas. ¿Cómo Sí. es tu conexión, tu comunicación, tu relación con tus lectores? Yo he Mm. sabido ahí que hay cierto fandom, como dicen los chicos jóvenes, de Carlos Trump, tiene su Mira, fanaticada. yo, mira, yo suelo interactuar con los lectores, me contactan a través de las redes sociales, me escriben, yo respondo, recibo elogios, preguntas, críticas, sugerencias, deberías escribir de esto, Carlos, esto es tan interesante, dale, bla, bla, bla. Entonces soy una persona que suelo responder a la atención y al cariño de los lectores, de la manera que se merecen, ¿no es cierto? Em, Porque creo que el acto de leer, primero que nada, como tú señalas, hay una relación, ¿no? Esto se construye con el lector, no sin lectores no hay obra, ¿no? No puedo decir, no, yo no puedo considerarme un escritor si no publico y si no interactúo con los lectores. Primero a través del texto, que es la experiencia primaria, donde se establece el vínculo, a través del lenguaje, a través de las palabras, y después está la interacción a posteriori donde el lector manifiesta su experiencia, te la hace llegar a través de estos canales que hoy en día disponemos. Esta vez, antiguamente eran cartas, ¿no? Los autores recibían cartas a través de la editorial te los mandaba. Ahora es más directo la relación, ¿no es cierto?, a través de las redes. Y por eso tener el privilegio de que los lectores eh, me, se me acerquen y me hagan comentarios. Yo Carlos, feliz. ¿cuáles son tus redes sociales? Para que ahí empecemos a Arroba seguir. Tromben en Twitter, ctromben en Instagram y en Facebook soy Carlos Tromben Reyes. Carlos Andrés Tromben Reyes creo que soy en Facebook, así como Carlos para Andrés. más Carlos Andrés. Carlos Andrés, tú dijiste Mm, que eras obsesivo para trabajar. mm, Entre tus trabajos periodísticos, entre las investigaciones, las entrevistas en televisión, pueden ir a YouTube y hay un montón de entrevistas interesantes, porque no solo de historia habla Carlos Tromberg, también habla mm, de toda la cosa financiera, mm, las subidas y las bajadas, te agradezco mucho, en un lenguaje muy sencillo, para que nosotras las dueñas de casa y los que no estamos muy cerca de los índices económicos podamos entender lo que pasa con la economía chilena y latinoamericana. Entre toda tu vida movida, agitada de periodista y narrador, estamos en la efervescencia en el 2022 mm, con esta mm. reedición de Guía para armar un complot y también de todo lo legal. Si nos puedes adelantar lo que se viene, tener alguna primicia aquí en Lecturas Asombrosas, ¿no? Uy. Bueno, en este momento se está, es que tiene consecuencias eso. En este momento se está instalando, ya salió la cuarta novela histórica con ediciones B, Baquedano, La República Militar, es una novela sobre la crisis política y social del año 1924, que derivó en una nueva constitución, la nueva constitución del 25, y la estatua de Baquedano, que estuvo en la plaza así llamada Italia hasta el año pasado. Es la historia de la estatua, o qué es lo que simboliza la estatua, ¿no? A través de una legión de personajes reales y ficticios, ¿no? Los reales son el presidente Arturo Alessandri, el coronel o mayor en ese momento Carlos Ibáñez del Campo, que sería el líder de un movimiento militar que sería una especie de golpe de Estado lento, en cámara lenta, que duró como 3 años el golpe militar. No, incruento, ¿ah? Un golpe militar más bien de copamiento institucional, más que una especie de asonada violenta. Más bien, hubo algunos episodios violentos, pero no. Pablo Neruda, Pablo de Roca, Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Todos esos personajes y algunos personajes ficticios que representan al feminismo chileno, el primer movimiento feminista chileno instalado ya en los medios de comunicación y con una postura política muy decidida en favor del voto femenino y de los derechos civiles de las mujeres, que no existían en la década del año 20. Esa es la novela Baquedano. Y a futuro, bueno, voy a seguir por mis dos grandes líneas, ¿no? Novela histórica y la investigación periodística.
Eso, y también quiero potenciar el área literaria con libros como, como La Guía, ¿no? Hay varios libros en carpeta, varias novelas que he ido escribiendo de esa manera, ¿no? De esa manera cadenciosa, dándome todo el tiempo del mundo, ¿no es cierto? Sin apuro, sin un contrato, sin un deadline concreto, y ahí hay por lo menos dos novelas, dos o tres novelas que tienen características parecidas en ese sentido, ¿no? Te puedo adelantar una que se llama Maite la Exterminadora. Uy, Maite la Exterminadora es una novela sobre una mujer socióloga que trabaja en el mundo asociativo de ONGs, que ingresa a trabajar con una gran multinacional de semillas transgénicas, ¿no? mm, Y hace eso porque ha descubierto por casualidad un portal que le permite descubrir un hecho que nadie conoce. Nadie sabe que los dioses griegos siguen vivos y los dioses vivos son argentinos. uy, qué Todos los mezcla. dioses argentinos están vivos, son inmortales, ¿no? Pero perdieron su poder después de la aparición del monoteísmo, ¿no? Cristianismo, ¿no? Entonces, perdieron ese poder, pero son inmortales, ¿no es cierto? Y se fueron a vivir a Argentina y ahí viven. O son argentinos exiliados, o sea, bueno, todos los dioses, pues, Atenea, Hades, Demeter, todos son, perdón, Perséfone, todos los personajes mitológicos griegos son argentinos y ocupan distintos espacios en la sociedad argentina. Publicidad, finanzas, academia, las barras bravas, la producción de soja, ¿ah? El fútbol, el rock, ¿no? Y son dioses griegos. Ahí a partir de esa premisa podemos entender muchas cosas. Me doy cuenta que es como la guía palmar del complot, pero protagonizada por una mujer que descubre asombrada esta situación. Oye, me tentaste, espero que la termines pronto para leerla. Dejarte invitado, Carlos, en este espacio de lecturas asombrosas, también en nuestro espacio de lectores en tránsito, esta comunidad hispanoamericana de discusión, para que puedas compartir con los lectores, tanto chilenos como extranjeros, las novedades, si vas a estar en algún conversatorio, si vas a presentar tus libros, lo que vayas a hacer, que invites a través de estos espacios a los lectores y a más lectores para que te lean y empiecen a conformar la obra, aunque a ti no te gusta que uno hable así, la obra de Carlos Romben en estas dos líneas grandes, que es la histórica. Mi mamá va a estar muy contenta con la primicia de Baquedano, que puedo decir que tiene las tres anteriores, y esta otra parte narrativa de no ficción, con esta historia sobre que los dioses griegos son argentinos. El humor. Es que lo encuentro genial, así que gracias, Carlos, tus palabras al cierre de este programa. Bueno, lo fundamental, Ángeles, es agradecerte a ti la invitación, la conversación amena, dinámica, que pone las preguntas y los comentarios que permiten, ¿no es cierto?, interactuar y ir más allá para que también los lectores vean el proceso creativo, lo que la obra lleva consigo, tú señalas. Así que estoy muy, muy contento, muy agradecido de ti y me aprovecho de despedirme enviando un saludo cariñoso a todos los lectores y las lectoras de mis libros, ¿no es cierto? Y a los que han sido, los que son y los que serán. Un abrazo muy grande a todos. Gracias, Carlos. Entonces, ustedes, amigos, aquí en Lecturas Asombrosas, hemos estado en esta conversación, en esta mirada a la contemporaneidad de nuestro país, con esta guía para armar un complot, que va a ser un excelente regalo para esta Navidad, regalar literatura y sobre todo regalar literatura chilena para que se esté moviendo el circuito, es muy importante, así que los dejo invitados. Pueden seguir a Carlos en sus redes sociales, ustedes ya lo conocen, lo han visto aquí, lo ameno, lo cordial, lo cálido que es. Así que con esa invitación me despido, soy Ángeles Barrera Jofré y los espero en el próximo Lecturas Asombrosas aquí en Radio Universidad C. Un abrazo, Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.